Estudiaremos ecuaciones cuadráticas de la forma ax al cuadrado más bx igual a 0, donde a y b son números que acompañan a las variables llamados coeficientes y estos números son diferentes de 0. Para comprender este contenido vamos a estudiar un ejemplo que lo desarrollaremos paso a paso. Determinar las soluciones de la ecuación cuadrática 4 por x igual a 6 por x al cuadrado. Entonces veamos cómo va la solución. Veamos, solución. Lo primero que tenemos que hacer es igualar la ecuación cuadrática a 0. Ese sería el primer paso. Entonces tendríamos que 4x va a ser igual a 6 por x al cuadrado. Para igualar a 0, pues vamos a igualar a 0 al miembro derecho de la ecuación. Para igualarlo a 0, simplemente restamos la misma expresión. Como esta es positiva, pues basta con restarle o sumarle el opuesto y se hace 0. Menos 6x al cuadrado. Y a esta parte, el miembro derecho de la ecuación, es 0. Pero si yo resto en este miembro, también tengo que hacerlo en el miembro izquierdo para no alterar la igualdad. Como recuerden que estamos hablando de una ecuación que es un equilibrio, cualquier operación que haga en este miembro también tengo que hacerla en este otro. Y entonces me queda que 4x menos 6 por x al cuadrado, en este caso va a ser igual a 0. Luego vamos a aplicar el segundo paso, que sería factorizar, y aplicaremos el factor común. ¿Quién sería el factor común de 4x y de menos 6x al cuadrado? Si observan, en ambas expresiones tengo x y acá x al cuadrado. Entonces en las variables del factor común sería x. Y en el caso de los coeficientes, ambos son números pares, entonces el factor común es 2. Entonces voy a extraer el factor común, que sería 2 por x. Va a multiplicar 2x a 2 menos 3x. Y esto está igualado a 0. Recuerden que 2x por 2 me devuelve 4x. Y 2x por menos 3x me devuelve menos 6x al cuadrado. Luego voy a aplicar el teorema del factor nulo. Y el teorema del factor nulo me plantea que si yo tengo el producto de dos factores y el producto de estos dos factores da como producto o resultado 0, significa que uno de los dos factores es 0. Ahora, veamos. Si aplico el teorema del factor nulo, me va a quedar que 2x va a ser igual a 0 o 2 menos 3 por x va a ser igual a 0. Estoy aplicando el teorema del factor nulo. ¿Qué pasa si 2x es 0? Si 2x es 0, 0 por cualquier cantidad me va a dar 0. ¿O qué pasa si 2, en este caso 2 menos 3x igual a 0? Si todo esto toma el valor de 0, 0 por 2x va a dar 0. Es por eso que es muy poderoso utilizar este teorema que se llama teorema del factor nulo. Aunque es un teorema bastante simple, es muy poderoso, la verdad. Ahora, si yo despejo las variables, despejando, ¿qué va a pasar? Bueno, tengo 2x que es igual a 0. Si yo transpongo el coeficiente 2 que multiplica la variable, como está multiplicando, pasa en el otro miembro de la ecuación a dividir, ¿sí? 2 pasa a dividir y me queda que x es igual a 0, porque 0 entre 2 me va a resultar 0. Ahora, ¿qué va a ocurrir con el otro miembro? Que sería 2 menos 3x igual a 0. Pues transpongo el término independiente que es 2 y me quedaría 3x igual a
menos 2. Recuerden que pasa con signo opuesto al transponer este término. Y luego voy a transponer menos 3 que está multiplicando la variable x. Como está multiplicando, al transponerlo pasa a dividir y me queda menos 2 entre menos 3 y menos 2 entre menos 2, menos entre menos, el resultado da positivo, ley de los signos en la división, y me da como resultado 2/3 positivo. Ahora, para la respuesta, recordemos que hay que dar respuesta, ¿verdad? La respuesta sería, por lo tanto, las soluciones son, y me queda que van a ser x igual a 0 o x igual a 2/3. Recuerden que en este tipo de ecuaciones siempre van a haber o siempre va a haber una solución que va a dar 0. Es decir, siempre la solución x igual a 0 siempre va a existir en el tipo de ecuaciones de la forma ax al cuadrado más bx igual a 0. ¿Por qué? Porque en el momento que factorizamos nos queda un factor, nos queda un factor 2x, es decir, nos va a quedar un factor, un coeficiente multiplicando la variable, y este siempre nos va a dar 0, ¿sí? Porque al despejar, como estamos igualando a 0, este término que esté multiplicando, esté dividiendo el coeficiente, pues al pasar a hacer cualquier otra operación, cualquier número multiplicado o dividido por 0 va a dar 0. Es por eso que siempre vamos a tener una solución que nos va a dar 0. Bueno, y ahí concluimos el ejercicio.